A continuación, comunicación y lenguaje segundo básico. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Astrid López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de códigos verbales y no verbales del área de comunicación y lenguaje para segundo básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Hoy saludamos a Pablo en la interpretación de lengua de señas. Hola Pablo. Antes de empezar te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón o utilices gel antibacterial. Para hablar de comunicación o de códigos verbales y no verbales, tenemos que recordar algunos conceptos y sus definiciones que tienen importancia y relevancia en el tema de códigos verbales. Vamos a analizar cada uno para que puedas encontrar tú la diferencia y poder ubicar en dónde podemos aplicar los códigos verbales y no verbales, que de por sí sabemos que los aplicamos en cualquier proceso de comunicación. Vamos a repasar acerca de los términos de comunicación, lenguaje, lengua y código, para que puedas ubicar tú en dónde vamos a trabajar este tema. La comunicación pues es un proceso de transmisión de información de un emisor a un receptor. Si recordamos los elementos de la comunicación, sabemos que aparte del emisor y el receptor, también hay un canal, un código y el contexto, que son importantes dentro de este proceso y que se da en cualquier interacción entre los seres humanos. Ahora bien, si hablamos de lenguaje, es la capacidad de los seres humanos, esa capacidad que tenemos de comunicarnos con otros seres humanos, ya sea por medio de signos, de señales, ¿sí? Y pues estos toman relevancia en el proceso de comunicación, puesto que podemos hacerlo de diferentes maneras y de acuerdo a nuestra cotidianidad. Lengua, pues es un conjunto de signos y reglas que usa una comunidad determinada para comunicarse. Por ejemplo, Pablo, quien nos ayuda en la interpretación de lengua de señas, él pues corresponde o es parte de una comunidad determinada y pues ellos tienen ya su propio código, o sea, sus signos, sus reglas, con los cuales se comunica con las personas con discapacidad auditiva. Ahora, si hablamos de código, pues es un conjunto de reglas y signos que sirven para crear e interpretar mensajes. El código va inmerso en el proceso de comunicación. Es cómo vamos a transmitir nosotros ese mensaje. ¿Por medio de qué? No es en relación al canal. No, el canal es el medio que utilizamos para llevar ese mensaje. La televisión, la radio, etc. Si hablamos de código, es cómo o qué utilizo yo para transmitir ese mensaje. Ya sea un gesto, palabras, de forma escrita, ¿sí? Eso es un código. Como te decía anteriormente, en la comunicación intervienen estos elementos: el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el código y el contexto o situación en la cual se esté llevando a cabo el proceso de comunicación. Entonces podemos decir, como vamos a hablar específicamente de código verbal y no verbal, el código es la forma de dar a conocer el mensaje. ¿Qué utilizas tú para transmitir ese mensaje? Es el conjunto de signos que se comunican, con el que se comunican el emisor y el receptor. Por ejemplo, cuando hablamos de las luces del semáforo, corresponden a un código, porque es un conjunto de signos o de reglas que todos conocemos y que sabemos qué significa. Transmiten un mensaje, pero que no necesita hablar o verlo escrito, sino simplemente con el código de colores nosotros podemos saber qué significa cada uno de ellos. Entonces podemos identificar dos códigos: el código verbal, que es el propio del lenguaje, utilizar palabras, utilizar la palabra hablada o de forma escrita, es transmitir ese mensaje, utilizar
todo lo que tenga relación con lingüística. Y el código no verbal es toda esa gama de gestos que utilizamos cuando transmitimos un mensaje, o bien imágenes, códigos de luces, etcétera, que se pueden implementar en los procesos de comunicación. Vamos a abordar un poco más sobre estos códigos y vamos a hablar de los códigos verbales como primera parte del tema. Son las lenguas o idiomas, porque como tienen un conjunto de reglas, entonces los códigos pertenecen a estas lenguas o a los idiomas. Están formados por signos o por palabras, y este conjunto de reglas se combina para usarla de forma adecuada, ¿sí? Algo importante es que el código verbal se lleva a cabo a través de dos formas básicas: el formato escrito y el formato oral, que es a través de una carta, a través de un mensaje de texto, a través de una exposición oral. Ahí estás utilizando el código verbal, porque estás utilizando palabras. Los códigos verbales pues tienen relación con términos de comunicación o lenguaje verbal. Cuando tú hables o escuches la frase o los términos comunicación verbal o lenguaje verbal, es porque utilizamos palabras para comunicarnos. Es la palabra en sí, ese grupo de palabras que utilizas para comunicarte. Ahora bien, a diferencia de los códigos verbales, los no verbales, pues es un amplio repertorio de signos y de reglas que no son lingüísticas, o sea que no son palabras, con los que se complementa el proceso de comunicación. Lo que te decía, cuando tú te comunicas con otra persona, no estás quieto, ¿verdad? Tú estás utilizando gestos, estás moviendo las manos, todo esto es parte de un código no verbal. Son recibidos por medio de diversos sentidos, es decir, puede ser auditivo, puede ser visual, ¿sí? Puede ser también por el sentido del tacto, es decir, que en los códigos no verbales empleamos cualquier sentido para poder percibirlos. Incluyen luces, imágenes, sonidos, gestos, colores, así como señales y otros medios visuales. Las señales de tránsito, por ejemplo, pertenecen a un código no verbal porque nos transmiten un mensaje sin necesidad de palabras, solo con imágenes. Entonces, podemos decir que estamos abarcando un código no verbal dentro de estas señales. Y, como te decía, en este caso de la comunicación verbal, los códigos no verbales están inmersos en el lenguaje corporal y también en los lenguajes icónicos, por medio de imágenes, por medio de figuras, por medio de signos, ¿sí? Y el lenguaje corporal, que toma relevancia al momento de entablar una comunicación con otra persona. Entonces, si profundizamos aún más con los códigos no verbales, podemos identificar tres divisiones: los elementos casi lingüísticos, que forman parte de los códigos no verbales dentro de una comunicación. Aunque sean o se identifiquen o se logren mostrar en la comunicación verbal, son parte de los códigos no verbales. Por ejemplo, los elementos casi lingüísticos son la dicción, el tono, la fluidez, el ritmo y la entonación. Es decir, que cuando tú te comunicas con otra persona, el tono de voz tiene que ver con la forma de o qué le estás transmitiendo a esa persona. No le vas a gritar, por ejemplo, ¿sí? Eso es parte de los códigos no verbales. Si nosotros vamos a levantar la voz o vamos a subir el tono de voz, es porque estamos expresando otra situación en el proceso de comunicación y tal vez no es la correcta. Entonces, esto es parte de los códigos no verbales, que son casi lingüísticos porque están dentro de los códigos verbales. También abarca los gestos, que es, por ejemplo, la mirada, la sonrisa, los ojos, todos los gestos que hagas, cómo te vas a comunicar con otra persona. También los gestos culturales,
¿sí? Si alguien corresponde o es parte de otra cultura y para saludarte tiene una forma específica de hacerlo, es parte de un código no verbal. Y aquí tiene que ver también cómo estás tú interactuando con otra persona, si estás, por ejemplo, molesto o estás enojado con la otra persona. Tu lenguaje corporal es parte de los códigos no verbales y esto es parte de la otra división, las posturas y los movimientos corporales, por ejemplo, la cabeza, los brazos, las manos, las posturas y los hábitos de comportamiento también tiene que ver en lo que corresponde a los códigos no verbales. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tú estás hablando con otra persona, puedes estar con los brazos cruzados o puedes estar con el rostro con un aspecto molesto o sonriente. Eso es parte de los códigos no verbales que están dentro de la comunicación. Ahora bien, si tomamos en cuenta, hablamos de dos tipos, de los verbales y no verbales. Estos mantienen una relación, pues suelen emplearse juntos, aunque en algunos casos están separados. Por ejemplo, como te mencionaba, las luces del semáforo, ahí es solamente un código no verbal. En la mayoría de procesos de comunicación están combinados los dos códigos. También que los códigos no verbales varían según la cultura, lo que te mencionaba. Algunos tienen, de acuerdo a su región o a donde pertenecen, tienen diferentes formas de saludar o de dar las gracias, entonces es parte de un código no verbal. También que los códigos no verbales cumplen mayor número de funciones que los verbales, porque a veces decimos que con un gesto o con una postura o con alguna mirada nosotros decimos más que hablar un montón. Entonces podemos decir que los códigos no verbales son importantes en el proceso de comunicación y de hecho hay que cuidarlos más porque cuando tú te diriges a otra persona tienes que evaluar qué es lo que quieres transmitir a esa persona. Y también algo importante es que las redes sociales, ahora que estamos utilizando más este tipo de comunicación, pues ya integran los dos códigos, porque tú estás transmitiendo por medio de un código verbal porque estás utilizando palabras, pero la mayoría de estas aplicaciones tienen imágenes, tienen, por ejemplo, iconos que expresan lo que tú quieres decir. Por ejemplo, ya no vas a escribir estoy feliz, sino vas a mandar un icono con una carita feliz y la otra persona ya te entendió que está feliz. Entonces, la mayoría de estas plataformas ahora ya utiliza la combinación de ambos códigos verbales. Es importante que tú puedas trabajar tu lenguaje corporal cuando te comuniques con otra persona, porque como te decía, este código cumple muchas más funciones que el código verbal. Entonces, cuando hablamos del proceso de comunicación, cuando tú estableces este tipo de relaciones con otras personas, vas a tener que utilizarlos de manera adecuada. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, los ruidos de la policía, de las sirenas de una ambulancia, de los vendedores, ¿sí? Esos son parte de los códigos verbales y no verbales porque estamos utilizando los sentidos para percibirlos. Entonces acabamos de hablar sobre algo importante dentro del proceso de comunicación. Espero que tú practiques tu comunicación y sea la adecuada para que puedas realizarlo con otras personas y que puedas utilizar las palabras correctas y el lenguaje corporal adecuado. Ten presente, por favor, guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio de Aprende en Casa y comenta qué fue lo que aprendimos hoy. Hoy hablamos acerca de los códigos verbales y no verbales y su importancia dentro del proceso de comunicación. Comparte con un adulto lo que aprendiste. También te recordamos que en este mes tenemos una fecha importante que recordar y es el 16 de octubre que se conmemora el Día Mundial de la Alimentación. Que comparte esta fecha con
tus familiares. Agradecemos a Pablo la interpretación de lengua de señas. Te recordamos, por favor, lavar tus manos constantemente con agua y jabón o utilizar gel antibacterial. Y por favor, quédate en casa. Hasta pronto.